Nuestra segunda ponencia de hoy, a cargo de Daniel Ferminades. Nacido en Argentina, creador de la Fundación Impulso para la Nueva Vida. Él viene de lejos, viene desde allí, viene desde Argentina, y podrá estar con nosotros el próximo lunes y martes, día 22, recibiendo consultas personales en Ecocentro. Tenéis más información de él en la entrada, en la mesa de Ecocentro. Lleva muchísimos años compartiendo sus experiencias espirituales con otros buscadores. Y como él afirma, aprendiendo a amar nuestro trabajo para llevarlo de manera pacífica desde nuestro interior y en nuestra convivencia. En su libro, Acompañando el impulso de una nueva vida, Daniel ha escrito: para que se pueda valorar la fuente, hay que probar primero el agua que vierte, que sale de ella. Si es el agua que calma nuestra sed, es el agua que buscaremos y cuidaremos. Gracias por hacer un alto en tu camino. Bienvenido desde tan lejos para compartir y acompañarnos en esta mañana. Con vosotros, Daniel Ferminades. Bienvenido. Alguien dijo hace un tiempo atrás, y muchos estarán al tanto, que la verdad os hará libres. Y yo en mi búsqueda encontré que la verdad es todo lo que vivo a diario, todo lo que se presenta en mi vida. Primero pensé que la verdad era la que vertía el Padre, la que emanaba el Espíritu, y la consideraba como única verdad y más importante. Y sé que es la más importante, pero me di cuenta que no era la única verdad, porque también era verdad en mi vida que había situaciones que podían llevarme a encontrar paz, como por ejemplo arrimarme hacia los cerros y hacer silencio y entrar en meditación, y en esa meditación poder entrar en contacto desde lo profundo de mi ser con la realidad espiritual que nos comprende, ¿no? Pero me di cuenta cuando salía de esta realidad con una gran paz, al entrar en contacto con las personas, comenzaba a salir también de mí cosas que no podía entender que en mí estaban presentes, y no podía encontrar la manera de poder amalgamarlas con esa paz que buscaba. Y era la realidad de mi humanidad, tratando de conectarse con las demás personas a través muchas veces de la estructura que uno mismo tiene, sin contemplar respetuosamente a la vida del prójimo, y por lo tanto también tratando de imponer lo que yo entendía para mí era de bien o ordenado, ¿no? Entonces entendí que la verdad era que en mí una persona estaba buscando la paz, pero también había una persona que perdía esa paz a la hora de no interpretar y de no atender amorosamente la realidad que le rodea, de no atender amorosamente los problemas que se presentaban. Me di cuenta que los problemas, cuando no encontraban en mí una persona intentando resolver, siempre seguían siendo problemas. Me di cuenta que cuando trataba los problemas con la intención de resolverlos, podía extraer luz de ellos. Y al extraer luz, lo que me quedaban eran soluciones. Y los problemas desaparecían de mi vida, ¿no? No de mi entorno y del prójimo. Pero al andar por la vida con soluciones y encontrarme con las personas con problemas, podía llegar a tener para mí sentido el amor a partir de llevar soluciones y no problemas. Entonces, entiendo yo que las soluciones nos permiten encauzar al amor para que se convierta en un bien de todos. La realidad que me dice mi experiencia,
que la paz interior se consigue cuando uno está en paz con su conciencia, y desde su conciencia con el Creador y con la creación. Y el Creador y la creación nos han dado vida, nos sostienen. Entonces aprendí a ver al Creador presente en la vida de cada uno y no solamente en los cielos. Me di cuenta que ocupé mucho tiempo de mi vida observando hacia arriba, esperando escuchar y recibir una palabra, un mensaje, obtener una asistencia, pero no miraba alrededor las personas que necesitaban, a quién tenía al lado. Y aún, entiendo peor, no observaba hacia adentro mío lo que de mí emanaba. Y había mucha humanidad presente en mí que tenía que trabajar. Tengo que trabajar constantemente sobre eso. Donde están puestos los ojos está el corazón. Y los ojos muchas veces están puestos en intereses humanos, materiales. Es algo que tenemos en común entre muchos y desde ahí podemos compartir. Pero compartir cosas humanas sin contemplar la necesidad espiritual de trascender los límites del espíritu, los límites que el amor encuentra en nuestra personalidad, en nuestra forma, no nos conduce muy lejos en el camino, ¿no? Seguiremos dando vueltas en los mismos problemas e inconvenientes, que algunos superaremos, otros tendremos por delante que padecer tal vez si no los sabemos cargar con amor a lo largo de nuestra vida, y a la vez, por supuesto, también llevar este padecimiento personal a nuestro entorno y afectar a las personas que están cerca nuestro por nuestra falta de trabajo, de dedicación. Yo encontré paz, y eso es lo que entendí en un momento, en silencio y en soledad, en las alturas de los cerros o aislado de las personas. Pero confundí la emoción que sentía con paz. Acá puede que suceda, tal vez al finalizar este encuentro, todos llegamos acá, entiendo, congregados por la atención que ha sido llamada por la paz. Se genera en estos encuentros, bueno, por todo lo que se expone, un sentimiento de paz. Y en ese sentimiento de paz quisiéramos poder seguir viviendo y a su vez que se replique, se multiplique en la vida de todos los demás. Pero, decía al principio, la verdad nos hará libres. Observémonos al salir de este lugar y al comenzar a entrar en contacto con la realidad que nos rodea, de problemas, de situaciones que deben ser resueltas por nosotros, de la atención que ponemos a lo que los demás están haciendo, de la crítica que hacemos a veces de lo que los demás hacen, de los juicios que tenemos sobre lo que sucede a nuestro alrededor, de cuántas respuestas pensamos que tenemos para poder resolver tantas cosas que suceden y qué poco que hacemos al respecto, más que hablar. Todo eso es parte de nuestra realidad. Si yo al salir de acá no puedo conservar la paz que tal vez acá siento, no es más que por el hecho de que lo siento y no lo vivo. Entonces, la paz verdadera, la paz eterna, es la paz que se puede llevar a cualquier lado, en todo momento, a todas partes, ante cualquier situación. Que pueda yo en paz tratar los problemas que llegan a mi vida, que pueda yo en paz tratar a las personas que con problemas llegan a mi vida, y no cargarme los problemas, sino tratar de amorosamente afrontar lo que se presenta para encontrar soluciones. Yo me di cuenta que las soluciones estaban en mi interior. ¿Y cómo es esto? Tratando los problemas que a mí me afectaban. Porque muchas veces vemos que falta paz en las personas que están afuera, en las personas que aparecen en los medios de difusión, haciendo cosas que dañan, que hieren, que generan dolor. Y sí es cierto, en ellos falta paz,
pero en nosotros no está presente la conciencia para sostenerla, porque no tenemos conciencia muchas veces de cómo hacerlo. Y la conciencia se adquiere llevando a la práctica lo que se sabe. Y el Espíritu tiene sus dones, que intenta llegar a la vida de cada uno, pero no puede porque lo que se sabe no se pone en práctica. Y se forma un canal entre la realidad del Espíritu y la vida del hombre, la expresión material, un canal de luz, cuando es el amor quien lleva adelante la vida de las personas. El vivir en paz, el vivir en amor, solo se consigue cuando atendemos en la vida todo lo que nos toca atender desde el amor, y entonces obtendremos la paz. No atender, como intento decir, tantas cosas que hay a nuestro alrededor que en realidad no nos enriquecen y no son alimento para ese amor, para que ese amor crezca en nosotros. La mente distrae mucho a las personas. La mente nos distrae porque hay muchas cosas en ella que no tienen que ver y no están en relación con lo que en el corazón queremos. ¿Por qué están estas cosas en la mente? Podemos querer echarle la culpa a los medios, a la comunicación, a la tentación, a la maldad que algunas personas pueden tener, a la inconsciencia con lo que otros viven. Puede parecer que los interesados por la paz somos los que estamos acá y hay muchos afuera que no están interesados. La paz nos beneficia a todos. Si la llevamos a donde quiera que vamos a poder acercarla a muchas personas, a otras personas que no han tenido la gracia de poder estar en contacto con ella. La mente nos distrae porque durante el día ocupamos mucho tiempo en distracción, mucho tiempo consumiendo aquello que en realidad no es alimento, como decía, para el amor que vive en el corazón. Y la mente se alimenta a través de los sentidos, a través de lo que observo, a través de lo que escucho, a través de lo que palpo. La interpretación que hago de cada una de estas cosas alimenta mi mente. Es difícil poder hacer silencio en una meditación, cuando durante el día consumí tantas cosas que a la hora de la meditación no tienen sentido. Y la meditación debe ser las 24 horas del día, no es un momento durante el día para tratar de relajarse luego de haber hecho tantas cosas incorrectas sin haber prestado atención o puesto conciencia en lo que se hacía. Entonces, si durante el día siembro cizaña, a la noche difícilmente pueda cosechar trigo. Es decir, seamos consecuentes, ¿no? Tratemos de tomar conciencia que esto que tal vez podemos entender en este lugar, en este momento, con las personas que exponen, con las propias conclusiones que cada uno saca, tenemos que sostenerlo a través del tiempo en nuestra vida, en nuestra relación humana, y de esta manera generaremos una luz entre nosotros, es la luz del amor. Y cuando la luz del amor está presente en nuestra vida, todo se ve más claro y se puede ver con claridad los pasos que hay que dar. No hay que estar buscando, este es tal vez un consejo, ¿no? No busquen al maestro porque el maestro los está buscando desde hace mucho tiempo. El maestro lo que está esperando que en lugar de pedir, den. Entonces, en ningún momento, yo lo aprendí por experiencia, el Padre dejó de brindar su luz, de brindar su amor, de brindar su paz, de compartir su gracia, de hacernos llegar su voluntad. El Padre vive eternamente y el Padre eternamente se expresa tratando de llegar a cada uno de sus hijos. Y sabrán que el momento que Él dispone para hacer eso es siempre en el presente. Y siempre en el presente está llegando con la necesidad de cada uno de sus hijos a su vida. Pero en el presente nos encontramos nosotros equilibrados, centrados, ubicados, para poder en paz recibir lo que de Él llega a nosotros,
para poder también de esa manera luego compartir, irradiar aquello que llega a nuestra vida, que asimilamos conscientemente. Los cuerpos están aquí presentes. El cuerpo físico no puede evitar la realidad de estar siempre en el presente. Quien puede sí evitarlo, y normalmente lo hace, es la mente. La mente rara vez se encuentra en el presente. La mente está acá escuchando cosas que en el presente suceden, se dicen, pero hace interpretación de lo que se dice, toma como referencia para comparar lo que se dice, estructuras que tiene de conocimiento que adquirió en el pasado, y desde ahí muchas veces saca sus conclusiones. En los cielos hay un reino, y ahí reina el amor, y bajo la protección, el cuidado y la luz de ese amor viven todos los que ahí viven. Y en ese lugar se imparten enseñanzas, y en ese lugar se brinda conocimiento. Y siempre un maestro, cuando brinda conocimiento, no habla a su discípulo para que con su cabeza haga su interpretación y de ahí saque sus propias conclusiones. Y luego, a la hora de compartir, comparta de manera contaminada, en parte lo que dijo el maestro y en parte lo que él piensa al respecto. En parte lo que dice el maestro y en parte lo que él considera es una buena interpretación para tratar de esclarecer a los demás el conocimiento que el maestro volcó en él. El maestro deposita ese conocimiento en su corazón para que luego él pueda acceder a ese conocimiento de manera inteligente para construir. Pero si un discípulo accediera con sus estructuras mentales, desde que forma parte de algún grupo, movimiento o creencia o estructura, intentaría estructurar lo que el maestro volcó en su corazón, que es para el bien de todos. Y de esa manera él, al transmitirlo, comenzaría muchas veces, y como pasa muy comúnmente, a atraer la atención sobre él. Y de esa manera también a distraer entonces a las personas de aquello que deben estar atentos. Y todos debemos estar atentos al amor del Padre, al camino que el Padre nos marca, ¿no? Nos cruza. Todo esto en mi vida trajo paz. Entiendo que todo esto trae paz a la vida de todos cuando lo vivimos. Hablo de nuestra paz y hablo a los que están acá, pero aunque parezca que me limito y no hablo para los que están afuera, la realidad es de que cuando yo vivo en paz, no hay manera de que la paz pueda ser frenada o pueda llegar a ponérsele límites al amor tampoco, porque esto se irradia, no se ve, pero se irradia, no se ve, pero se imprime en todo lo que hago, se imprime en las palabras, se imprime en lo que hago en el mundo para poder sostener mi vida, ¿no? En mi trabajo, es mi servicio. No es que no es servicio trabajar en una empresa en donde producimos cosas que son o tienen el objetivo de traer satisfacción a las personas desde lo material. Si yo pongo amor en lo que estoy haciendo, les aseguro, el amor se imprime, y ese amor, al llegar a la vida de las personas, impreso en ese objeto que tal vez fue comprado con una intención material, ese amor llega y afecta de alguna forma a la persona. No lo podemos entender con el intelecto, pero es una realidad en la que el espíritu vive. Si no rompemos esta cadena de atender con la estructura de conocimiento lo que el Padre quiere expresarnos en el presente, no vamos a poder salir del problema en el que estamos o del problema que nos afecta, y cada vez de alguna manera nos afecta más profundamente. Es cierto, yo reconozco, entiendo que hay cada vez más personas interesadas por llevar la paz en el mundo y creciendo en esa paz, pero también hay cada vez más personas creciendo en su egoísmo.
El Padre no trae dolor a nadie, no quiere el dolor para nadie, no va a castigar jamás a nadie. El hombre recibe sus recompensas de acuerdo a lo que hace. Por supuesto que cuando hace en inconsciencia y egoístamente, las recompensas muchas veces tienen que ver con dolor. Y cuando vive en amor, la recompensa directamente tiene que ver con luz, con claridad. El Padre dice, voy a citar palabras suyas que en algún momento expresó, ¿no? El Padre dice que cuando pidan luz, lo que recibirán es trabajo. Y la luz pone en evidencia lo que hay por hacer. La luz nos enfrenta a la verdad nos hará libres. Y la verdad es todo lo que somos, no solo lo que queremos ver. Entonces veamos todo lo que somos y vamos a ver muchas cosas en nosotros que no son lo que esperábamos, muchas cosas en nosotros que no habíamos visto, muchas cosas en nosotros que criticamos muchas veces a los demás. Y yo descubrí, entendí que no puedo cambiar lo que los demás hacen, solo puedo cambiar lo que yo soy. Y tengo que cambiar en mí lo que está mal, y ir reemplazando, si se quiere y cabe el término, lo que está mal por lo que está bien, y empezar a hacer las cosas como corresponde. Pero para poder ver esto, antes de que traiga consecuencias, antes de que se manifieste de manera que afecte a otros, a mí por supuesto, tengo que estar atento. Es decir, meditar es estar atentos. Meditar es estar atentos sin tener la intención de modificar nada de lo que sucede, sino la intención amorosa de acompañar a toda forma de vida en su proceso evolutivo con respeto, para poder hacer en el momento sí que corresponde el aporte de nuestra parte, o la captura tal vez de conocimiento para enriquecer nuestro espíritu, para poder seguir adelante construyendo y creciendo. Entonces estamos en el mundo para superarnos, no para superar a nadie, no es figurar ante las cámaras lo que nos debe preocupar. Quien hace esto de alguna manera, como Jesús decía, busca de ponerse delante, ¿no? Y quien se pone delante difícilmente pueda tener conciencia de lo que es el servicio, porque quien va delante desconoce, ignora la necesidad de los que vienen detrás, por el simple hecho de que no los ve. Quien quiere ayudar y servir sabe que el mejor lugar para hacerlo es ponerse detrás, desde donde puede ver a todos. Lo más apropiado para hacer esto no es tan solo desde una postura que uno asume para parecer humilde ante Dios o los demás, sino que hay que prepararse interiormente para que sea útil el que estemos detrás. No tiene sentido estar viendo la necesidad de los demás si no sabemos distinguir cuál es o de qué manera poder ayudarlos o asistirlos. El trabajo que el Padre nos ha enviado a hacer es el trabajo que tenemos que hacer en nuestra vida para redimirnos, para superar las barreras que el mundo tal vez nos presenta o las barreras que encontramos en nuestro andar por el mundo. Yo entendí una vez, un día, que tenía una tarea, y esta tarea tenía que ver con la difusión de los conocimientos que en algún momento en espíritu adquirí, y el Padre me dijo que la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entendí que todo en la vida tiene que ser vivido con amor. No es volverse sacerdote o aislarse de lo material, sino que en medio de la realidad que nos rodea, a cada uno, poner amor en todo lo que estamos haciendo. Y poner amor es poner algo de Dios. Dios es amor. Entonces cuando ponemos amor, ponemos luz en lo que estamos haciendo. Ese es un valor agregado, ¿no?, a nuestro servicio, a nuestro trabajo, a lo que producimos para que alcance a los demás. Esto nos falta tal vez como sociedad, en la humanidad.
La humanidad es un organismo y ese organismo está conformado por células y cada uno de nosotros somos una célula de ese organismo, y para que el organismo esté sano y funcione correctamente, cada célula debe estar en su lugar, desarrollando la labor que debe de desarrollar en el lugar en donde se encuentra. Entonces no tiene sentido estar ambicionando estar en otro lugar diferente al que debemos estar, porque estaríamos fuera del lugar. No es ver qué está haciendo a veces el de al lado, sino tomar conciencia para hacer lo que debemos hacer nosotros, porque a veces el de al lado tiene una tarea levemente diferente, pero no es mi tarea, mi trabajo, ¿no? Entonces tengo que aprender a tomar conciencia de qué debo de hacer yo. Todo esto, entiendo, trae paz, el ser consciente de lo que tenemos que hacer. Entonces, la paz debemos de encontrarla en el interior para que podamos de esa manera irradiar esta paz y ayudar desde nuestro lugar, desde nuestra individualidad, desde el sitio en el que nos encontramos, a que la paz al fin, de una vez por todas, llegue al mundo. Gracias.